competencia digital, integración de los entornos digitales en el currículo. En primer lugar, voy a intentar describir la necesidad de tener un marco de competencias digitales. En este siglo XXI, en la sociedad de conocimiento digital en la que estamos inmersos, cada vez es más necesario el identificar qué capacidades en el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, necesitamos adquirir para desenvolvernos con soltura, tanto en el ámbito profesional como en el personal, en el del ocio y en general para realizar cualquier gestión en esta sociedad del conocimiento. No solamente es necesario identificar esas capacidades, esas competencias, sino que a veces es necesario definir diferentes niveles para entender hasta qué nivel dominamos esa competencia o hasta qué nivel o en qué grado es necesario tener un control de una determinada competencia para realizar una determinada actividad. Todo esto se ha visto todavía más enfatizado por la pandemia del COVID-19, que de alguna forma nos ha obligado a tener todavía más comunicaciones, relaciones y hacer gestiones de una forma remota en entornos virtuales y por lo tanto nos hace utilizar aún más en el día a día estas competencias digitales. La naturaleza de estas competencias es transversal, como lo es el uso de los idiomas, y por esa razón el marco de referencia que se necesitaba se ha construido a imagen y semejanza del marco europeo común de referencia para las lenguas y utiliza vocabulario y conceptos similares. Concretamente, se ha definido en primer lugar un marco de referencia para las competencias digitales de la ciudadanía en general y luego se ha matizado ese marco de referencia para el ámbito concreto de la educación, constituyéndose el denominado DIGCOM EDU o Marco Europeo Común de Referencia para las competencias digitales en la educación. En este primer diagrama del DIGCOM EDU vemos 6 zonas, 6 áreas en diferentes colores y numeradas de la 1 a la 6. Estas áreas en su interior contienen varias competencias. Son un total de 22 competencias distribuidas en esas 5 áreas. Y en este gráfico se intenta mostrar cómo estas competencias digitales, o en estas competencias digitales, tiene una importancia central. Las competencias pedagógicas estarían representadas por esa esfera central, en la cual caen de lleno las áreas 2, 3, 4 y 5, pero también hay un solape con otras dos esferas a su derecha e izquierda. A izquierda podemos ver la esfera de las competencias profesionales, en las que encajan las áreas 1 y 2, y a la derecha las competencias de los estudiantes, donde encajan las áreas 5 y 6. Por otra parte, entre las competencias que englobamos en cada una de estas áreas, las hay más puramente digitales, las hay más transversales o más académicas. Concretando un poco más de qué competencias hablamos, vamos a utilizar la parte inferior de esta diapositiva, ese diagrama que tiene la pinta de un mapa de metro con 6 líneas, donde cada una de esas líneas en un color diferente serían cada una de las áreas que agrupa diferentes competencias. Empezando por la izquierda, la naranja sería de compromiso profesional y bajo ese paraguas estarían las competencias de comunicación organizacional, colaboración profesional, práctica reflexiva y formación digital. En el área verde de recursos digitales tendríamos 3: seleccionar, crear y modificar, gestionar, proteger y compartir. La azul de enseñanza y aprendizaje agruparía las competencias de enseñanza, guía, aprendizaje colaborativo y aprendizaje autodirigido. La línea 4 o el área 4 de evaluación y retroalimentación tocaría las estrategias de evaluación, analizar evidencia, retroalimentación y planificación. Mientras que en lo tocante a empoderar a los estudiantes hablaríamos de accesibilidad e inclusión, diferenciación y personalización y participación activa. Finalmente, en el área definida para facilitar la competencia digital de los estudiantes, las competencias agrupadas serían información, comunicación, creación, uso responsable y solución de problemas. Todas estas competencias a la vez se pueden adquirir, se pueden madurar, se pueden perfeccionar, pasando por
6 niveles diferentes, 6 niveles de competencia, que los tenemos representados en la parte superior. Con analogía al marco europeo común de referencia de lenguas, aquí hablamos de 3 niveles, A, B y C, con 2 subniveles cada uno de ellos, donde el nivel inicial es siempre el A y el de más avanzado sería el C. De esa forma vemos cómo se denomina novato a la persona que tiene la competencia, una competencia determinada en un nivel A1, donde simplemente tiene conciencia de esa competencia, y de ahí se puede pasar al nivel de explorador, al nivel de integrador, al nivel de experto, donde se tiene ya una maestría de esa competencia, al nivel de líder, donde uno puede liderar acciones con esa competencia, y finalmente al nivel del pionero, que es capaz de realizar innovación. En la línea inferior se muestra con qué acciones se puede ir pasando, evolucionando de un nivel a otro, con la reflexión, con el uso pertinente, con la estrategia y diversificación, compartiendo y con la crítica y con la renovación. Todo este marco, DIGCOM Edu, nos permite realmente identificar, ubicar y saber con qué grado de madurez se adquieren las competencias digitales, las habilidades que se precisan para desarrollarse con soltura y eficacia en un entorno digital. ¿De qué manera se puede introducir estas competencias en el currículo? El primer paso es, como vemos, que existan este marco con esta definición y estos niveles de madurez, pero posteriormente sería necesario definir estrategias para que los docentes en activo fueran capaces de adquirir o de perfeccionar sus competencias digitales, pero también los futuros docentes. En el caso de los docentes en activo, pues tendría que hablarse de planes de formación continua o de estrategias de lifelong learning o aprendizaje a lo largo de la vida. En el caso de los futuros docentes, pues según el grado en el que vayan a impartir su docencia, es diferente la forma en la que están formalizadas la manera de adquirir estas competencias. En el caso de las educaciones infantiles y primarias, pues tendrían que ser en las facultades de educación, donde se entrenara a los futuros maestros y maestras en estas competencias. En el caso de las enseñanzas secundaria, bachillerato, FP y enseñanza de idiomas, pues es el máster en formación de profesorado el lugar reglado más adecuado para formar en estas competencias. En el caso de la universidad está un poco más difuso, porque realmente no hay una formación reglada tan específica para preparar a un titulado universitario para poder ser docente en la universidad. Y siempre sin olvidar que también en el currículum del alumnado deben introducirse estas competencias digitales, atendiendo, como decíamos al principio, a su naturaleza transversal y evitando el segmentarlas en nichos aislados del resto del currículo. Y hasta aquí esta breve presentación. Muchas gracias por su atención.